Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy venimos con una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo, una noticia que, francamente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Estamos hablando de algo que cuando lo leímos pensamos, ¿de verdad está pasando? Y sí, parece que sí. El título lo dice todo, 29 de noviembre de 2025, la impactante noticia de Mert y Afra sorprende a todos. Así que si quieren enterarse de todos los detalles de este bombazo, quédense con nosotros hasta el final. Y antes de sumergirnos en esto, si aún no lo han hecho, les invitamos de corazón a darle a ese botón de suscribirse y a activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Nos ayudan un montón y así se aseguran de estar al día con las últimas novedades del entretenimiento. Bueno, vamos al grano porque la noticia es realmente de esas que marcan un antes y un después. El 29 de noviembre de 2025, una fecha que a partir de hoy, muchos recordarán, se ha convertido en el día en que conocimos algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba sobre Mert y Afra. Para quienes no los conozcan, Mert y Afra son dos figuras muy prominentes, cada uno en su ámbito, y su posible, su relación, o lo que sea que esté pasando, ha estado en el ojo del huracán mediático por un tiempo, aunque siempre con un velo de misterio. Se les ha visto juntos en eventos, se rumoreaba sobre su amistad, sobre una posible conexión más profunda, pero todo eran especulaciones, fotos borrosas, comentarios al aire. Y de repente, ¡boom! La noticia. Lo más impactante de todo esto es la naturaleza de la noticia en sí. No se trata de un nuevo proyecto, de una colaboración artística, ni siquiera de un simple rumor de romance confirmado. Lo que ha salido a la luz es algo que trasciende lo habitual. Estamos hablando de un evento, una declaración, o quizás un descubrimiento, que ha alterado drásticamente la percepción que teníamos de ambos y de su vínculo. Imaginen la sorpresa, la conmoción. Las redes sociales han explotado, los portales de noticias no dan abasto, y en todas partes se habla de Mert y Afra. ¿Pero qué es exactamente lo que ha sucedido? Bueno, según las informaciones que han ido surgiendo a lo largo del día y que hemos estado recopilando con mucho cuidado, la noticia gira en torno a un anuncio muy personal y a la vez público que ha sido realizado. Y aquí es donde entra la parte que ha dejado a todos boquiabiertos. Se rumorea que la sorpresa no solo radica en el anuncio en sí, sino en el momento y en la forma en que se ha hecho. Piénsenlo, estamos hablando de una fecha específica, 29 de noviembre de 2025. ¿Por qué esa fecha? ¿Fue planeado con antelación? ¿O fue una reacción a algo que sucedió? Una de las vertientes más fuertes de esta noticia sugiere que Mert y Afra han decidido dar un paso gigante y completamente inesperado en su relación. No hablamos de un simple noviazgo, sino de algo mucho más serio, algo que podría implicar un futuro juntos, un compromiso que va más allá de lo que hasta ahora habíamos imaginado. Algunos informes preliminares, que debemos tomar con pinzas porque aún se está procesando la información, hablan de una posible boda secreta, de un anuncio de embarazo, o incluso de la adopción de un nuevo rumbo vital que los une de una manera inédita. La clave aquí es la sorpresa, esa sensación de que algo que dábamos por sentado, o que simplemente no entraba en nuestros radares, se ha materializado de golpe. Por otro lado, existe otra posibilidad, quizás menos romántica pero igual de impactante, que ha empezado a circular. Y es que la noticia podría estar relacionada con un giro profesional o personal completamente radical e imprevisto. Quizás Mert ha tomado una decisión que afecta directamente a Afra, o viceversa. Podría ser un cambio de país, una retirada temporal o definitiva de la vida pública, o incluso una revelación sobre un proyecto conjunto que tiene unas implicaciones gigantescas. La sorpresa podría venir de la magnitud de este cambio y cómo impacta no solo sus vidas, sino también la de sus seguidores y el panorama mediático. Lo que sí es innegable es el revuelo que ha causado. Hemos estado monitoreando las redes sociales, los comentarios en los sitios de noticias, y la gente está dividida. Hay quienes están encantados con la idea de una nueva etapa para ellos, quienes expresan su apoyo incondicional, y quienes, por supuesto, están llenos de preguntas y hasta un poco de incredulidad. La fecha 29 de noviembre de 2025 se está analizando frase por frase, palabra por palabra, buscando pistas, tratando de desentrañar el significado completo de este anuncio que ha revolucionado el día. Para contextualizar un poco, recordemos que tanto Mert como Afra son figuras con un gran seguimiento. Mert, conocido por su carisma y su talento en
Y Afra por su parte ha cautivado a todos con su vida privada siempre ha sido objeto de interés, pero nunca con la intensidad que parece haber desatado esta noticia del 29 de noviembre. Ahora, lo crucial es dilucidar qué significa realmente esta impactante noticia. ¿Podría ser algo que cambie la trayectoria de sus carreras? ¿Un anuncio de un evento vital que los une para siempre? Las especulaciones son muchas y muy variadas. Hemos visto desde los más optimistas que celebran una posible unión formal, hasta los más escépticos que buscan explicaciones menos convencionales. Lo que sí podemos afirmar es que la clave de esta sorpresa reside en la inesperado y en la trascendencia de lo que sea que haya sucedido. Si profundizamos en las posibles interpretaciones, una de las que más fuerza ha cobrado es la de un compromiso a largo plazo. Imaginen un anuncio de compromiso matrimonial, o incluso una boda ya celebrada de la que recién se tiene conocimiento. Esto explicaría la magnitud de la sorpresa, ya que ambos han mantenido su vida personal de manera bastante reservada, y un paso tan definitivo sería algo que pocos anticiparían. La fecha podría tener un significado especial para ellos, quizás un aniversario particular o un momento clave en su relación que decidieron celebrar de esta forma. Otra vertiente a considerar es la posibilidad de un proyecto conjunto de una envergadura que nadie había previsto. No hablamos de una película o una serie, sino de algo que va más allá. Podría ser el lanzamiento de una empresa, la fundación de una organización, o incluso un proyecto artístico revolucionario que une sus talentos de una manera que jamás habríamos imaginado. Esto también generaría un gran impacto, ya que pondría en el centro de atención una colaboración que hasta ahora solo existía en el plano de la amistad o la admiración mutua. Y no podemos descartar la posibilidad de un anuncio personal que afecte su futuro de manera fundamental. Un embarazo, por ejemplo, siempre es una noticia que conmueve y sorprende, especialmente si viene de figuras públicas que manejan su vida privada con discreción. O quizás un cambio de residencia a un lugar remoto, una decisión de dedicar tiempo a causas benéficas de forma intensiva, o una retirada temporal para enfocarse en un crecimiento personal. Todas estas son hipótesis que, aunque menos tangibles que una boda, tienen el potencial de ser igualmente impactantes. Lo que sí es seguro es que el 29 de noviembre de 2025 pasará a la historia como el día en que Mert y Afra nos regalaron una de las noticias más inesperadas del año. El cómo y el por qué siguen siendo objeto de análisis y debate, pero la repercusión es innegable. Las redes sociales, como siempre, son el epicentro de esta vorágine de opiniones y reacciones. Los fans están divididos entre la alegría, la sorpresa, la incredulidad y la pura expectación por saber más detalles. Los medios de comunicación están desplegando sus mejores recursos para obtener información de primera mano, y seguro que en los próximos días tendremos más y más datos para compartir. Este evento nos recuerda lo impredecible que puede ser la vida, y cómo las figuras públicas, a pesar de estar bajo el escrutinio constante, todavía pueden sorprendernos de formas inimaginables. La manera en que Mert y Afra han manejado hasta ahora su relación, manteniendo un aura de misterio, hace que esta revelación sea aún más potente. El hecho de que se haya anunciado en una fecha concreta, el 29 de noviembre de 2025, le añade un toque de deliberación, de intencionalidad, que intriga aún más. ¿Fue una sorpresa para ellos mismos el tener que anunciarlo? ¿O fue una decisión meditada para compartir algo que consideraban importante con su público? En resumen, la noticia del 29 de noviembre de 2025 sobre Mert y Afra es un evento que ha marcado un antes y un después, un giro inesperado en sus vidas que ha capturado la atención de millones. Ya sea un compromiso personal, un cambio de rumbo profesional radical, o una revelación íntima, lo que queda claro es que la sorpresa y la magnitud de lo anunciado han sido los ingredientes clave para generar esta conmoción. El mundo del espectáculo está en vilo, esperando más detalles para comprender completamente el alcance de este acontecimiento. Y hasta aquí llegamos por hoy con esta noticia que, sinceramente, nos ha dejado sin palabras. Hemos intentado desgranar lo que sabemos, las especulaciones que circulan y el impacto que ha tenido esta impactante noticia de Mert y Afra en el 29 de noviembre de 2025. Pero ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que sea la verdadera naturaleza de esta sorpresa? ¿Qué esperan ustedes de Mert y Afra después de esto? Déjenos sus teorías, sus opiniones, sus impresiones en la caja de comentarios. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Como siempre, les agradecemos enormemente por acompañarnos hasta el final de este vídeo.
Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más relevantes y los contenidos que más les interesan. Si les ha gustado lo que han visto, si les pareció interesante esta información, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan esta noticia con sus amigos, con sus conocidos, para que todos estén al tanto de este acontecimiento. Y si aún no lo han hecho, les invitamos una vez más de corazón, a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.